donde la imagen converge todos los días, además del lanzamiento, como pudieron ver algunas de las personas que llegaron, tenemos alumnos que están haciendo montaje. Aquí siempre de alguna manera la imagen está en movimiento. El movimiento no solo en términos de video, sino que hay cosas que están pasando. Quiero también saludar a Pablo Lachewski, ¿cierto? Director y fundador de Loma Ediciones, que es el editor del libro. También a Leonora Vicuña, que es fotógrafa, fue ex docente y directora de nuestra escuela y participará de la conversación con Mauricio. Y finalmente, para que él pida un gran aplauso, ¿cierto? Que es Mauricio Valenzuela, el autor del libro. Bueno, sin más, quiero dejar la palabra a Pablo para que nos pueda presentar un poco y luego seguimos. Gracias, Víctor. Gracias a todos y todos los presentes. Gracias, Mauricio. Gracias a Leo, que viajó especialmente para esta presentación. Y además fue a través de Leo que conocimos en LOM personalmente a Mauricio. Y eso se agradece. Bueno, voy a decir unas palabras en nombre de la editorial. Nos alegra y emociona presentar esta tarde este notable libro de Mauricio Valenzuela. Como editor, como fotógrafo, no puedo dejar de expresar mi admiración por esta obra única, conmovedora, que en su singularidad logra dar cuenta de manera contundente e íntima de un tiempo de nuestra historia. Como la literatura, la fotografía posibilita un gran abanico de tonos, géneros, estilos. Una obra se construye en el tiempo trabajando y desarrollando una particular sensibilidad. La lealtad consigo mismo, con una ética, con una particular manera de vivir y sentir el mundo, como la tenacidad para desarrollar un trabajo, claramente se refleja en el trabajo de un autora que logra construir una obra. Y aquí tenemos un caso. Eso se agradece, no es algo frecuente, y no deja de hacerme pensar en ciertos grandes escritores caminantes. Tuve la suerte de poder ver un par de meses atrás una increíble retrospectiva en la Casa Europea de la Fotografía en Francia del fotógrafo soviético ucraniano Boris Mikhailov. Impacta ver cómo esas sensibilidades particulares pueden encontrarse desde la distancia, en un mismo momento, confluyendo en lenguajes que se entrecruzan. Las fotos sin cámara de Mauricio, como las vicissitudes de Mikhailov, son expresiones que se hablan, algo geniales. No puedo dejar de sentir también que Mauricio hace honor y realidad al anhelo de John Berger expresado en su libro Mirar, comillas. Las fotografías son reliquias del pasado, huellas de lo que ha sucedido. Si los vivos asumieran el pasado, si éste se convirtiera en una parte integrante del proceso mediante el cual las personas van creando su propia historia, todas las fotografías volverían a adquirir entonces un contexto vivo, continuarían existiendo en el tiempo en lugar de ser momentos separados. Es posible que la fotografía sea la profecía de una memoria social y política todavía por alcanzar. Una memoria así acogería cualquier imagen del pasado, por trágica, por culpable que fuera, en el seno de su propia continuidad. Se trascendería la distinción entre uso privado y público de la fotografía y existiría la familia humana. Mientras tanto, hoy vivimos en el mundo tal como es. No obstante, la posible profecía encerrada en ella indica la dirección en la que ha de desarrollarse todo uso alternativo de la fotografía. La función de cualquier modalidad de fotografía alternativa es incorporarse a la memoria social y política, en lugar de servir de sustituto que predispone a la atrofia de la memoria. Dicha función será la que determine tanto los tipos de imágenes fotografiadas como la manera de utilizarlas. Claro está que no puede haber fórmulas ni una práctica prescrita. Sin embargo, sabiendo cómo ha llegado a ser utilizada la fotografía por parte del capitalismo, podemos definir al menos algunos de los principios de una posible práctica alternativa. Para el fotógrafo, esto significa pensar en sí mismo en cuanto reportero o reportera para el resto, no en cuanto reportero para el resto del mundo, sino más bien cuanto recopilador o recopiladora para aquellos que forman parte de los acontecimientos fotografiados. La distinción es fundamental, cierre comillas. Creo sinceramente que la obra de Mauricio apunta a ello y colabora a reconstruir y dar sentido a la familia humana. Para LOM y todos quienes trabajamos en la edición de estos libros de colección Más de Ojo, es un honor publicar a este cazador de sombras y acompañar su camino. Como escribió Silvia en la contratapa,
un fotógrafo recorre una ciudad fantasmal de un país al que pareciera se le ha negado la luz. Entre tinieblas, transita por sus calles y en los instantes en que un débil rayo de luz hace visible el paisaje, el obturador de su cámara logra capturar horizontes difusos, huellas inciertas, vehículos olvidados, interiores desolados y las siluetas de aquellos fantasmas que con una prisa extraña transitan por una ciudad desahuciada antes de que todo vuelva a la oscuridad. Mauricio Valenzuela es quien ha abierto esta caja del tiempo para liberar la memoria de la ausencia y el abandono, para purgar aquella sangre derramada y dar nueva luz y existencia a esos espectros que deambulan buscando la vida o buscando la muerte en ese Chile de la década de los 80. Gracias, Mauricio, gracias también a Leonora, por supuesto, que como decía viajó desde el sur para estar acá, y a quien esperamos también prontamente comunicar, a Alvis por acogernos, a Lizardo Aguilera, porque quien dirige la colección y que se carga de la producción de los libros de fotografía, como a todas y todos ustedes por estar presentes esta tarde. Y los dejo invitados el domingo a mediodía, al mismo tiempo a la final del mundo, en la Furia del Libro, en el GAM, entrada gratuita, la Furia del Libro, una de las principales ferias de bibliotecas de la edición independiente, al lanzamiento de Apropiarnos, de Afi Woman, un libro que marca de manera muy fuerte el estallido de octubre de 2019. Gracias y realmente la felicitación y la aplauso. En una parte, sin haber tenido el libro en mis manos, ¿no? Que decía: no tenemos bandera que nos ampare, una frase de Mauricio, y entonces escribí unos apuntes de eso, pero antes de eso quería decir justamente algo, que es una cosa que yo le he dicho siempre a Mauricio de alguna manera, porque nos hemos acercado mucho, fuimos muy amigos en los años 80, y en los años 80 después nos alejamos, porque yo en realidad me fui de Chile, me fui varias veces, pero en el año 83 me fui en realidad bastante definitivamente, después volví igual al poco tiempo, pero me iba definitivamente. Y bueno, le quiero decir una cosa que le voy a decir en francés, es chiquitita, y espero que todos la entiendan, porque es como que es un francés como de Cantinflas, que dice: la maison de ton ami n'est jamais loin. Voy a repetir, porque me imagino que lo han entendido. La maison de ton ami, la maison de mon ami n'est jamais loin. Eso quiere decir, es un proverbio africano, no sé si es del Malí, de Kenia o de algún país de Chad, ¿no? Me gustaban mucho los proverbios africanos, tenía un libro precioso justamente en los años 70 de los africanos. Eso quiere decir, en definitiva, que la casa de tu amigo nunca puede estar lejos, nunca estará lejos. Es decir, es un deber para ti que la casa de tu amigo, si es tu amigo, no esté lejos. Pero está dicho de una manera muy simple, ¿no? Porque si yo tradujera y dijera simplemente la casa de tu amigo no está lejos, no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es que la casa de tu amigo nunca está lejos. Es el jamás el que realmente hace que tu amigo sea tu amigo y que tú vayas donde tu amigo esté. Y eso sobre todo porque creo que en estos tiempos que estamos viviendo, la amistad es una de las cosas que no podemos perder. Es lo último que nosotros deberíamos conservar y no perder, porque se vienen tiempos muy difíciles y ya estamos en tiempos complicados. Estas fotos que tenemos aquí de Mauricio y bueno, de la obra que ya conocemos, antes incluso de que apareciera este maravilloso libro que ha hecho Lom, ya conocíamos en realidad el trabajo de Mauricio y efectivamente es un trabajo que ha dado siempre mucho que hablar. Y sobre eso quiero decir algunas cosas y bueno, tú metes la cuchara porque no lo hice como conversación, pero conversemos, por favor. Eso. Aquí dice, escrito en 1982, 9 años después del bombardeo a La Moneda, esta frase lapidaria de Mauricio Valenzuela nos pone frente a nuestra verdadera y profunda chilenidad.
Hemos sido y somos un pueblo desamparado. Hoy día más rodeados de objetos de consumo, en su mayoría inútiles, y de una realidad virtual voraz y seductora, vivimos sin embargo y a pesar de ello en un país bastante baldío. Al menos una gran mayoría de nosotros vivimos al amparo del desamparo mismo. Somos expertos en convivir bajo ese alero desolador de este país llamado Chile, país que hace mucho tiempo extravió la brújula, a pesar de que en apariencia, siempre en apariencia, todo está casi perfectamente bien, casi en orden. Ese es el punto 1. ¿Tú tienes algo que alegar? Eso es por la frase del primer escrito. Exacto. Sí, eso fue escrito para una exposición en realidad. Y yo suelo escribir cosas que sería que no quedan en papel. De hecho, esa foto escrita quedaron escritas porque el Felipe Ribogó, que era un amigo fotógrafo, me dijo, oye, mete esas fotos en Ediciones Económicas, Fotografía Chilena, se llama, un pequeño libro en fotocopia. Y yo creo que son cosas que mi firme convicción de la fotografía que hacía en ese tiempo tenía más que ver con la emoción que con otra cosa. Entonces salían, podían ser frases o podían ser fotos. Creo que no pensaba conceptualmente en la justicia o en la desgracia o en la dictadura cuando hacía fotos, pero había una emoción precisa, nítida, de desamparo, de horror en realidad, de una realidad mixta. Por una parte amigos que se escondían en casa, uno aquí, uno por allá, y por otra parte una normalidad aparente. Entonces, a partir de la emoción, yo sabía cuando la foto era correcta o cuando la frase era correcta o cuando no, porque ahí se decantan inmediatamente las cosas. Y bueno, de ahí viene ese famoso escrito, porque lo recuperé, porque se apareció en una exposición del año 80 y algo. ¿Te acuerdas de dónde era eso? ¿En la exposición o no? Hicimos una exposición, un grupo que podría llamarse, entre comillas, disidente, en una galería donde estaba una persona que nos invitó, no me acuerdo muy bien quién era, en el taxo, debajo, en un subterráneo. Ah, ya, sí. En un subterráneo, me recuerdo bien. Creo que una vez incluso hice una foto panorámica de eso. Estábamos los que nos gustábamos siempre en ese tiempo, era La Paz. ¿Estabas tú? No sé si estabas tú en esa exposición. Yo creo que no estuve en esa exposición, pero sí había otra gente. Claro, estaba el Felipe, el Claudio. Sí. Claudio Bertoni, Felipe Riobó. Claro, Claudio que al Álvaro lo conocí cuando era chico. Llegó el Álvaro con una máquina fotográfica y empezamos a hablar de fotos y como 3 horas hablamos de fotos. Grabando la conversación en cassette, porque íbamos a hacer una exposición con fotógrafos jóvenes. Y ahí nos hicimos amigos, paseados hasta el día de hoy. Bueno, qué sé yo, son cosas. Hoy día tengo derecho a hablar lo que yo quiera. Bueno, pero hagamos a ver, sigamos con otro punto. No están como desordenados, pero igual. La bruma presente muchas imágenes fotográficas de Mauricio Valenzuela. La bruma, entiéndase la niebla, la bruma es más como del mar, pero la bruma. De Mauricio en esos años presenta y representa, como ya se ha dicho, una realidad fantasmal, pero solo aparentemente. Esa niebla que todo lo envuelve y difumina constituye nuestra esencia. Todo se diluye en ella, se pierde y nos perdemos. El horizonte desaparece, las personas cobran otro sentido, otro tiempo, otra realidad. La ciudad es un telón de fondo donde deambulan personajes de fotogramas
de una película que nunca se termina de rodar, a la manera de un Tarkovsky. La atemporalidad de su universo es singular. Respiramos esas imágenes. Sentimos penetrar la humedad de la niebla en nosotros. Sentimos el peso de los silencios, el peso del invierno. En suma, nos reconocemos profundamente en ellas. Otro punto. ¿Te interesa decir algo al respecto? O sea, bueno, sí, o sea, puede ser. Mira, creo que hay una ambigua relación, ¿ya?, entre lo que... Yo sé que tú odias esto, pero voy a hablar igual. Lo he pensado después, como lo que es metáfora directamente y lo que es alegoría, como lo que se piensa como una unidad concreta, un vaso, una mesa, y lo metafórico que es algo esponjoso, que reúne las cosas en un solo ente. Entonces, las fotos de niebla, aunque no lo crean, nunca lo pensé como una alegoría, lo pensé siempre como una metáfora. Entonces, por ejemplo, yo veo este vaso y el círculo, el vaso, el perfecto, si yo lo veo en perspectiva y lo corto en el centro desde la perspectiva que yo lo veo no es el centro del círculo, porque es una elipse. ¿Cómo se representa entonces un círculo en perspectiva? ¿Ya? Tiene que ser algo esponjoso. Entonces las fotos están unidas básicamente por un sentido del espacio. No tienen un contexto poético en sí, sino que yo sabía que eran certeras por el sentimiento que despertaban en mí, esa forma de calcular el espacio. Entonces me gusta este libro porque en realidad no es un libro esquemático de donde dice niebla, donde dice Parque O'Higgins o pequeños ensayos sobre cosas, sino que es básicamente la anatomía de un ojo que ve y que se había planteado algunos problemas, ¿ya? Entonces, el texto de la Leo conecta un poco lo que estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo no se puede decir en palabras, pero sí como un secante, como un impermeable, traspasa sus palabras al decir, hablar de neblina, hablar de ser un Santiago así, que es lo que queda en la retina, pero como les digo, y esto lo conversamos mucho con el Bertoni, la radiografía, el espacio, es un tema para fotografía. Yo sé que los demás se aburren. Por ahí va, ya. Claro, es una cosa netamente fotográfica, crees tú, pero yo creo que también es muy literaria y por otro lado tiene que ver con un pensamiento. O sea, tú eres como todo eso, junto, digamos. Ahora, no lo puedes formular seguramente en palabras, pero hay una cosa que es importante en ese grano, porque no es solo la niebla, es también el excesivo grano de la película. O sea, hay una cosa que tú trabajaste ahí, o que se produjo de alguna manera, que se unió el grano con la niebla exterior y con todo eso, entonces crea una atmósfera que es como fantasmagórica, que es como de sueño, de pesadilla. Mira, aquí digo yo una cosa que tiene que ver con eso, como al final, ¿no?, que dice que las imágenes de Valenzuela en blanco y negro, con mucho grano, que se confunde a veces con el smog. No olvidemos que antes había bastante más smog, ¿no?, y la niebla, se han transformado en estampas emblemáticas de lo que era ese tiempo de corvos y allanamientos, de desapariciones y ejecuciones, de bandos y helicópteros, de traiciones, ordenanzas y mordazas invisibles, sin que aparezca ni un solo paco, sin ningún aspaviento, la realidad de una ciudad sitiada, intervenida por la derrota y la tristeza, emerge desnuda en cada fotografía de Mauricio, mostrando un presente suspendido. Son imágenes que nos interrogan,
nos plantean dudas. No es que las imágenes sean oscuras, es que ese tiempo espeso era en clave baja. Sí, de hecho, mi generación piensa, o sea, sigo pensando que la fotografía es política, central y absolutamente política. O sea, un fotógrafo propone temas para ser conversados porque los considera importantes y supremos, porque no puede dejar de hacerlo. Y su responsabilidad es plantearlo, decir, ya, aquí está el tema. No tengo respuesta, no tengo soluciones, pero he descubierto que mi responsabilidad es como lanzar a la calle esta vacinica con orines, ¿no? O sea, fácil, ya. Lo planteo como tema. De ahí para adelante las fotos empiezan a vivir por su cuenta, los discursos empiezan a vivir por su cuenta, ¿ya? Y siempre anhelé, digamos, este libro me gusta mucho porque siempre anhelé poder plantearlo como tema también. O sea, decir, bueno, hay una generación, estaban estas situaciones para conversar, a lo mejor si las conversáramos, ¿no? Podríamos llegar a soluciones o consenso, ¿ya? Ser fotógrafo es una gran responsabilidad y además es intelectualmente tenemos que asumir esa bandera de pensamiento, asumir que somos, que podemos proponer cosas y que esas cosas podemos conversar. No sé muy bien si es el momento histórico. Creo que la generación nueva es muy complejo porque si tú ves, pasas por una calle y está llena de... Están todos tratando de establecer el discurso, pero es un discurso entrecortado, no hay armonía de concreción, de articulación, de discurso. Entonces, yo creo que vivimos tiempos muy complejos, ¿ya? Muy complejos, muy difíciles. Actualmente. Sí. Sí, sin duda, yo creo que, claro, es un temazo que nos tiene a todos en ascuas, pero también vivimos en esos años tiempos muy aplastantes, por decirlo, ¿no? Eran tan aplastantes que no había hueco a la respuesta, a la palabra de respuesta a lo que sucedía en la realidad, digamos, que era aberrante, ¿no? O sea, muy violento. Demasiado violento, demasiado brutal, o sea, un país que se bombardea a sí mismo, etcétera, una realidad además brutal de desconocimiento, desconocíamos muchas cosas que estaban sucediendo también al mismo tiempo, ¿no? Pero hay una poética también en tu fotografía, y en la fotografía que aparece aquí no todo es tan oscuro ni tan negro, hay también como, hay cariño, hay como visiones amorosas, hay una cierta como amorosidad, aunque a lo mejor tú no lo sientas así, no sé, lugares, por ejemplo, se ve como de repente una carpa, un circo, hay algo, el circo no es que sea lo alegre, digamos, no es que sea, podemos decirlo como tópicamente que un circo es para reírse, pero no necesariamente, también hay algo ahí hay una cosa que podría ser un poco patética, pero lo que justamente no tiene tu fotografía es algo patético, o sea, es justamente una fotografía donde lo poético tiene una carga tremenda, o sea, que ha arrastrado mucha gente a querer conocer más allá y saber por qué tú insististe tanto en esos trabajos, digamos, tanto en lo exterior como en lo interior, que es como una especie de prolongación de tu pensamiento, de la prolongación del tango, porque también está presente el tango de ese pugliese, como como que va y vuelve otra vez y vuelve y sale para afuera y entra, entonces hay imágenes de adentro, de unas muñecas o de qué sé yo, Creo que el barrio y esa pieza donde vivimos fue una gran herramienta para poder sobrevivir. Sin eso nosotros no habríamos sobrevivido. Y de ahí no salí
por eso, bueno, después tuve que trabajar con fotografía, pero estoy hablando de una época en donde yo no hacía fotografías para vivir, o sea, hacía laboratorio para vivir, pero no fotografías para vivir. Yo sabía que el momento en que yo empezara a vender fotos, me iba a morir. Como fotógrafo. Sí. O sea, que ibas a trabajar, digamos, Como vendiendo otras imágenes. Yo soy el hombre resucitado. Sí, yo había escrito eso. Digo El Salvador, dijo, levántate. Perdón, señor director. Bueno, yo creo que a ti lo que te salvó netamente fue el boxeo tailandés. Sin eso no habrías podido efectivamente, digamos, mantener la forma de partida y mantener además al mismo tiempo como esa cosa tan estoica y no volverte loco. Porque de alguna cierta manera en tus imágenes fotográficas, incluso las posteriores, estoy hablando ya, saliéndose de este libro, hay como siempre una obsesión, que es como el sueño y la pesadilla, el sueño y la pesadilla, de vuelta. Es como un Pugliese, no te digo, y no para, y vuelve para atrás. Y si no, pasamos a la ranchera. Y la ranchera, el llanto eterno porque ella te dejó y porque ella nunca estuvo y te apuñaló. Y porque ella en el fondo es una idea que es una idea nietzscheana, y nos vamos a ir a meter a Foucault, y nos vamos a ir a meter a todos esos pinganillas que te gustan tanto, y al final te tienen la cabeza como, estás como Amadís de Gaula. O sea, si tú sigues leyendo filosofía, no vas a hacer nunca más fotos, ni una foto más. Entonces nosotros estamos esperando, ¿no es cierto? Aquí todos estamos esperando que venga otro libro, que Lom, efectivamente después que este libro tenga un éxito extraordinario y se venda así, pero mucho, venga las masas, las porras detrás, hacen fila aquí para pedir que Mauricio Valenzuela resucite de verdad y nos haga el libro que tiene que hacer ahora, digamos, en los años actuales, del siglo XXI. Antes de que paremos la chala, compadre, hagamos efectivamente el libro que corresponde a estos años y que sea como el mismo retrato emblemático, poético, extraordinario, cargado de significado y de lecturas que tiene este libro, porque se puede leer al revés, al derecho, pasar de la imagen de Mickey al hombre que deambula por la calle como si fuera la película de Tarkovsky. Va para allá, va a hablar en ruso, como decía Paulo, ¿no es cierto? Estoy segura que las imágenes que viste en París, en la MEP, son de una hermandad tremenda con esto. Y hay esa cosa rusa, tú podrías terminar hablando aquí en ruso. Sería extraordinario. El lado ruso, no el lado, ¿cómo se llama? Si contra qué están peleando los rusos. No, contra los ucranianos, ¿no? Ucranianos. Croacia está en el Yo sé que fútbol. todavía no he tomado ni un trago. Así que eso, digo yo, no sé, como para darle un broche de oro. Yo celebro profundamente el hecho, por ejemplo, extraordinario de que hayamos, por ejemplo, ido a París, o sea, que tú hayas querido venir a París, por ejemplo, y que no estabas convencido, que hayamos caminado en París como quien camina por la calle Moneda, y hayamos dado vuelta efectivamente en el Sena, pero caminando como íbamos a Moneda, y tú aceptaste, por ejemplo, que fuéramos. Yo le dije, yo no te voy a mostrar la Torre Eiffel, ni te voy a mostrar ninguna cosa que tú veas de París. El fierro, y yo decía, ¿cuál fierro? Yo no te voy a mostrar el fierrito, ese fierrito no te lo voy a mostrar. Pero sí tengo que ir a los impuestos y que acompáñame a los impuestos, que era como una manera también de hacer el mismo recorrido que hacías tú aquí, que tú tampoco salías a deambular, como decir, voy a ir a sacar una foto de Santiago. Pero aparecía Santiago, aparecía realmente, o sea, eso que aparece ahí, ese descampado, ese carrascal, porque es un carrascal, aparece como tal cual es, ¿no? O sea, como eso. Y lo celebro, ¿por qué? Porque en el fondo después de eso, como conocimos a nuestro querido Nicolás, ¿conociste a Nicolás? Sí. Slashevsky, ¿ya? Y sí, estuvimos ahí pataneando en París, entonces después llegamos a Santiago, entonces yo te dije, te voy a presentar a la Natalia y a la Estelí, y a través de la Natalia y Estelí, en el Cerro San Cristóbal, fuimos a recalar a la casa de Pablo. Y allí empezó una conversación extraordinaria y fortuita, tan fortuita como las fotos o como los textos, que son fortuitos al final, porque claro, pasó la carretera, pero la carretera no la pudiste sacar y entonces tú anotaste la foto, ¿no? Entonces, todo es así en la vida. Y eso que pasó está aquí ahora. Sí. Eso es maravilloso, ¿no? Y por eso pido un aplauso por la construcción.
Muchas la gracias. amistad real. Eso. Aquí Bonefón tiene otro libro que se llama El arte de fotografiar lo invisible, de Kubesi, que es un fotógrafo holandés que fotografió una parte muy ciega de la historia de Chile entre el 73 y 75. Me pregunto yo, al mirar la foto, conozco más o menos el proceso, ¿qué sería lo invisible que hay en tu trabajo? A ver, tengo que improvisar, porque la verdad es que yo no me muevo mucho en eso, como, Esas aguas. claro, en esas aguas. ¿No? Cuando mejor fotografío es cuando soy incoherente, o sea, cuando no pienso mucho en lo que voy a fotografiar, sino que voy... He reflexionado también, qué es lo que o sea, no con la palabra invisible, pero yo he tenido que hacer para sobrevivir mucha fotografía comercial. Y yo creo que la fotografía comercial te quema la rodilla. O sea, perdón, estoy en una escuela de fotografía. Pero no tengo una buena lectura de la fotografía comercial, porque creo que funciona por otro lado. ¿Ya? Tiene otros objetivos, tiene otro lenguaje. Y la parte en donde yo creo que sí funciona la fotografía, que lo que yo pienso es la fotografía que se hace gratuitamente. Se hace como tema como proponer un tema político. Político viene de polis. Aquí está, esto es lo que yo propongo. ¿Ya? Si lo quieren lo leen, si no quieren no lo leen, pero aquí está. Y en esa condición, lo invisible en eso es que cuesta mucho. O sea, hay que ser joven para tener esa energía, para poder sumergirse en esa sensación. ¿Ya? Es mucho más fácil seguir conceptos, es mucho más fácil navegar por territorios en donde uno hace cartas de navegación. Pero para que exista un objeto tiene que haber un sujeto. Y si tú niegas el sujeto y desaparece el objeto, tu carta de navegación es incierta. Y en ese territorio, la fotografía poética, como la fotografía misma de la Leo, que yo admiro, ¿ya? La fotografía en donde circula esa energía, es lo invisible, ¿ya? Es lo fuera del discurso. No sé si la construcción que hice represente lo que quiero decir, por ahí va. Totalmente, yo creo que agregar una cosita a eso, y es que efectivamente, por ejemplo, no hay una composición, digamos, fotográfica clásica en tu foto, de manera tal que, por ejemplo, hay fotografías donde no ocurre nada, ¿no? Donde incluso la primera foto del libro es una foto completamente curiosa, donde hay especie de macetero central que tiene como una especie de, no sé, es una champa, se podría decir, una champa loca, que puede ser como una llama, es totalmente antifoto, está en el centro, una cuestión redonda, más encima arriba hay como un cerro, o sea, ¿qué niño hizo esto? Ya esto no fuera, esto no gana ni un concurso, está feo. Entonces hay como una especie de la antifoto, también que no es, digamos, voluntaria. Y hay después una serie de fotos en las calles donde hay como líneas, trozos, que son estos cables de la luz que van entre medio de tubos. Antes se usaba mucho, que iba el tubo y entonces adentro del cable la luz, y va la gente caminando y no se sabe si va para allá, se va a salir de la foto, está en el cuadro. Lo que pasa es off, lo que pasa no está en la foto. Eso es lo que, respondiendo a lo invisible, o sea, es lo que le pasa al que mira lo que es esta foto. Si tú la miras y sientes algo, es lo que te pasa a ti con la foto. O sea, esta foto abre un mundo. Tiene más que ofrecerte preguntas y dudas que respuestas concretas. Es decir, esto es. Entonces, en ese sentido, la fotografía guarda una poética profunda para que tú, espectador, termines y te identifiques o no con eso. Entonces, lo que es interesante es ver la cantidad de gente, incluso de gente joven, que no vivió esos años, que se identifica con aquello. Que dice, oye, esto es Chile, esto es Santiago, ¿ah? Yo lo he visto. Entonces hay algo
en eso que, en lo anti-emblemático que forma un emblema, y eso es muy particular. Eso es lo particular de la fotografía, creo yo, de Mauricio. En este libro, de alguna manera, como lo explicaba la conversación que Leonora y Mauricio sostuvieron, está contenida no solo la historia de Mauricio, también probablemente la historia que nos dio origen a muchos de nosotros después. Así que de alguna manera este dispositivo, que nunca se va a apagar, que siempre se va a mantener encendido, va a tener siempre encendida esa historia. La historia de este fotógrafo, la historia de esta ciudad y de alguna forma también la historia de nosotros. Quiero pedirle un último aplauso para Leonora, para Mauricio, que se la